Jack tenía ese encanto rudo, esa mezcla de músculos trabajados bajo el sol y una sonrisa capaz de hacer que hasta el más escéptico confiara en él. Trabajaba en la construcción, levantando edificios desde los cimientos, su piel curtida por el sol y sus manos, siempre con ese toque de callosidad que habla de trabajo duro. Era un hombre de acero y sudor, de madrugones que lo tenían en pie antes de que el alba rompiera el horizonte. Casado con Clara, ella era el polo opuesto, la calma frente a su tormenta. Clara, con su pelo siempre en su lugar, sus camisas planchadas y su vida meticulosamente organizada. Tenía esa habilidad para mantener todo en perfecto orden, desde la casa hasta la meticulosa agenda de Jack. Era el tipo de mujer que, sin importar qué, tenía la cena en la mesa en punto a las 6, una mezcla de eficiencia y cuidado que había convertido su hogar en un refugio de previsibilidad. Pero debajo de esa imagen de felicidad suburbana, las grietas comenzaban a mostrarse, sutiles al principio, como las finas líneas en el barniz de una pintura. Era en esos momentos, cuando Clara se giraba, que Jack permitía que su mirada se desviara, y ahí es donde entra Missy. Missy era como un torbellino, todo curvas, risas y sueños grandes como los rascacielos que Jack ayudaba a construir. Una camarera con la mirada puesta en Broadway, ambiciosa, su energía tan vibrante que parecía bailar al borde de sus propios tacones altísimos. La chispa entre ellos fue instantánea, un juego peligroso de miradas y sonrisas que pronto se convirtió en algo más. Un hola casual evolucionó a conversaciones que se prolongaban, llenas de risas y complicidad. Fue durante una de estas noches, bajo el tenue resplandor de las luces del bar donde Missy trabajaba, que Jack se permitió cruzar esa línea invisible. Deberíamos ir a algún lugar más tranquilo, ¿no crees? La voz de Jack era suave, apenas audible sobre la música. Missy le lanzó una de esas miradas, mitad desafío, mitad invitación. Quizás, dijo, dejando la palabra flotar entre ellos como una promesa. Y así comenzaron los encuentros secretos, los mensajes bajo la mesa durante la cena, los pretextos inventados para encuentros furtivos. Jack volvía a casa con el olor a perfume que no era de Clara, con manchas de lápiz labial que explicaba como percances en el sitio de trabajo. Clara, por su parte, no era ciega. Las señales estaban allí, pequeñas pistas que se acumulaban como piezas de un rompecabezas. Ella veía, observaba, aunque en silencio. Era en los momentos de soledad, con Jack ausente, que permitía que la duda y la sospecha florecieran en su pecho. Pero en lugar de enfrentarlo, optó por una estrategia diferente: observar, esperar, recolectar cada recibo, cada prueba como un auditor en tiempo de impuestos. La tensión en el aire era palpable, una tormenta silenciosa que se cernía sobre su matrimonio, amenazando con desgarrarlo en cualquier momento. Sin embargo, la vida seguía, en una danza precaria sobre un hilo de mentiras y secretos que se enredaba cada vez más, arrastrándolos hacia un desenlace inevitable. Jack y Clara, en sus roles asignados, continuaban su danza diaria, una fachada de normalidad que ocultaba las fisuras que se profundizaban con cada día que pasaba. En el fondo, ambos sabían que algo tenía que ceder, que el equilibrio en el que se balanceaban era insostenible. Pero ninguno estaba preparado para el desplome que se avecinaba, un evento que sacudiría los cimientos de sus vidas más allá de lo imaginable. El día había comenzado como cualquier otro en la vida de Jack y Clara, sumidos en una rutina tan meticulosamente coreografiada que cualquier desvío del guión parecía inconcebible. Jack se despidió de Clara con un beso apresurado, prometiendo volver a casa temprano, una promesa teñida de las sombras de mentiras no dichas. Clara, por su parte, ofreció una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la duda y la desilusión un eco sordo en su pecho. Fue entonces cuando el destino, con su caprichosa indiferencia, decidió intervenir. Jack y Missy habían planeado un encuentro lejos de los ojos inquisitivos, un viaje de negocios que los llevaría a ambos lejos de la cotidianidad de sus vidas. El avión en el que viajaban, un pequeño charter privado, era el colmo de la discreción, un espacio lejos de las restricciones de sus existencias diarias. El cielo estaba despejado,
el tipo de día que prometía viajes tranquilos y llegadas seguras. Sin embargo, bajo la calma aparente, se gestaba una tormenta perfecta. El piloto había mencionado algo sobre una revisión de rutina, una mención al pasar que no logró captar la atención de Jack o Missy, ambos demasiado consumidos en su propio mundo secreto. Esto se siente como una aventura, ¿no te parece? Missy se inclinó hacia Jack, su voz un susurro emocionado. Jack le sonrió, tomando su mano. Contigo, todo se siente como una aventura. Fue entonces cuando ocurrió. Sin previo aviso, el avión comenzó a temblar violentamente, un sacudón que envió un escalofrío de terror a través de sus cuerpos. Los gritos de Missy se mezclaron con las órdenes calmadas pero firmes del piloto, intentando infructuosamente estabilizar la aeronave. Mantén la calma, Missy. Todo va a estar bien. Jack intentó sobreponerse al miedo que le corroía, aunque en su corazón, el temor se enraizaba profundamente. Pero el destino no tenía previsto un final feliz para este capítulo de sus vidas. Con un estruendo ensordecedor, el avión se estrelló, una masa de metal y sueños rotos esparcidos a lo largo de un campo olvidado. La noticia del accidente golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago, el impacto robándole el aliento. Se encontraba frente al televisor cuando el reporte interrumpió la programación regular, las palabras accidente aéreo y sin sobrevivientes conocidos resonando como una sentencia de muerte. Clara sintió el mundo girar a su alrededor, cada palabra del reportero un golpe que la hundía más en la desesperación. Sin embargo, en medio del caos de sus emociones, un pensamiento se abrió paso, frío y calculador. ¿Estaría Jack entre los pasajeros? En el hospital, Jack era un testimonio vivo de milagros y tragedias. Sobrevivir al accidente había sido un milagro, pero las consecuencias, una tragedia. Roto en cuerpo pero no en espíritu, se encontró encarando una realidad en la que nunca había pensado. Clara, por favor. La voz de Jack era un susurro roto, sus ojos suplicantes buscando los de Clara, quien permanecía de pie a un lado de su cama, una figura silente cuya presencia era tanto un bálsamo como una condena. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz de Clara era fría, cada palabra cargada con el peso de la traición. Lo siento tanto. Te necesito, Clara. ¿Me ayudarás a través de esto? Las palabras de Jack eran una súplica, un ruego por perdón y compasión. Deberías haber pensado en eso antes, respondió Clara, su voz firme a pesar del temblor que amenazaba con quebrarla. Pregunta a tus padres. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. La habitación del hospital donde Jack yacía era un monumento a la ironía, un hombre que había construido su vida sobre pilares de fuerza y determinación, ahora atrapado en una cama, su cuerpo un reflejo quebrado de su espíritu. La noticia del accidente había corrido como reguero de pólvora, una tragedia inesperada que, sin embargo, no lograba ocultar los pecados del pasado. Clara, en este nuevo capítulo, se transformaba. No era la mujer herida que se había retirado en silencio a la sombra de las infidelidades de su esposo. Era una fuerza vengativa, tallada por el dolor y forjada en la resolución. ¿Cómo te sientes hoy, Jack? La voz de Clara era suave, pero detrás de su tono apacible yace una corriente de hielo. Se acercaba a su cama, sus pasos medidos resonaban en la quietud de la habitación. Jack giró su cabeza hacia ella, sus ojos buscaban los de Clara, buscando una pizca de la compasión que una vez definió su relación. Clara, por favor, necesito que me ayudes. Tú eres todo lo que tengo ahora. Clara se sentó a su lado, la distancia entre ellos era de apenas unos centímetros, pero emocionalmente estaban a mundos de distancia. Oh, Jack, ¿acaso no es eso lo que siempre quisiste? Ser el centro del universo, que todo gire a tu alrededor. Su voz era calmada, pero cada palabra estaba impregnada de un veneno dulce y letal. Las visitas de Clara se convirtieron en un ritual, una danza macabra donde ella, vestida con la armadura de su resentimiento, venía a recordarle a Jack sus pecados. No había gritos,
no había llantos, solo una fría determinación que se hacía más evidente con cada encuentro. Escucha bien, Jack. Voy a vender la casa, y con ella, todos los recuerdos que creíamos tener. Clara se inclinaba, su aliento rozaba el oído de Jack como un secreto compartido entre conspiradores. Y tu camioneta, esa extensión de tu virilidad, será el siguiente en irse. Jack intentaba replicar, su voz era un susurro roto, una súplica desesperada en la inmensidad de su desolación. No puedes hacerme esto, Clara. Yo cometí un error, pero... Un error, Clara repetía esas palabras, saboreándolas con desdén. Un error es olvidar pagar una factura, Jack, no destruir la confianza en tu matrimonio. Se levantaba, su silueta delineada por la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Y sobre tus cheques de discapacidad, sería una lástima si se perdieran en el correo, ¿no crees? La frialdad en su voz era un recordatorio de la transformación de Clara. Ya no era la esposa que esperaba en casa, ignorando los signos de una traición. Era el arquitecto de su caída, la maestra detrás del telón que ahora controlaba su destino. Y así, con cada visita, Clara tejía su red de venganza, una trama compleja destinada a dejar a Jack despojado de todo lo que había tomado por sentado. No había furia en sus acciones, solo una determinación helada de asegurarse de que Jack comprendiera la profundidad de su traición. En los días y noches que seguían, mientras Jack yacía en su cama de hospital, la realidad de su situación comenzaba a asentarse. Atrapado en su propio cuerpo, su mundo se había reducido a las 4 paredes de esa habitación y a la mujer que, con cada palabra, desmantelaba la vida que había conocido. La venganza de Clara no era un espectáculo público de humillación, era una operación quirúrgica, precisa en su ejecución, destinada a cortar cada hilo de esperanza que Jack pudiera tener. Era la venganza fría de una mujer que había sido empujada demasiado lejos, una respuesta calculada a la traición que había consumido su matrimonio. En este juego de sombras, la habitación del hospital que una vez sirvió de escenario para las maquinaciones vengativas de Clara se había transformado. Ahora era un santuario de soledad para Jack, un recluso en su propia vida, con las visitas de Clara disminuyendo hasta convertirse en nada más que una memoria distante. Sus días estaban marcados por el lento tic-tac del reloj y el incesante goteo de la cuarta, metáforas del tiempo perdido y la vida que se escapaba. Los médicos habían sido claros, la posibilidad de caminar de nuevo era una esperanza lejana, casi tan inalcanzable como la redención que Jack anhelaba. En el espejo del baño, apenas lograba reconocer al hombre que lo miraba. La barba descuidada y los ojos, una vez llenos de una confianza inquebrantable, ahora reflejaban la derrota. «Eres un caso interesante, Jack», dijo el doctor Reynolds, un hombre de voz suave pero directa. «Físicamente, estás sanando, pero el verdadero trabajo está en tu mente». Jack lo miraba, las palabras del doctor eran como dardos que apuntaban directamente a la verdad que él quería ignorar. «¿Y qué sugiere, doctor? ¿Cómo curas un corazón roto? ¿Cómo reconstruyes una vida destrozada?» El doctor se tomó un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «La cura no viene de fuera, Jack. Viene de enfrentar tus errores, de aceptar tus fallas y aprender de ellas. Debes estar dispuesto a cambiar». Cada día, Jack se enfrentaba a la magnitud de sus errores, un ejercicio tortuoso de introspección y arrepentimiento. Clara había iniciado su venganza, pero era él quien la perpetuaba, un prisionero de sus propios remordimientos. Los amigos se habían convertido en extraños, las llamadas y visitas se habían esfumado, dejándolo a la deriva en un mar de aislamiento. Las únicas voces que lo acompañaban eran los ecos de sus propios pensamientos, una liturgia constante de si tan solo y qué hubiera pasado si. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, pintando de oro y rojo los muros de su habitación, Jack recibió la visita de un viejo amigo, Tom. La sorpresa de ver una cara familiar fue un bálsamo para su alma agotada. «Tom, ¿por qué ahora?» «Después de todo este tiempo», murmuró Jack, la incredulidad teñida de un débil alivio.
Tom se sentó, su mirada fija en el hombre ante él. Jack, todos cometemos errores. Pero viendo lo que te ha pasado, cómo has caído. No podía quedarme al margen. Quiero ayudarte a levantarte. Las palabras de Tom eran un recordatorio de que, a pesar de todo, la esperanza no estaba completamente perdida. Aún en la oscuridad más profunda, existían destellos de luz, momentos de compasión que podían marcar el comienzo de un nuevo capítulo. ¿Cómo empiezo, Tom? ¿Cómo hago para perdonarme a mí mismo? La voz de Jack era apenas un susurro, la vulnerabilidad mostrándose sin reservas. Tom le ofreció una sonrisa, un gesto simple pero profundamente significativo. Empieza por aceptar la ayuda, Jack. Empieza por querer cambiar. No puedes deshacer el pasado, pero puedes moldear tu futuro. La caída de Jack había sido estruendosa, un eco de advertencia de lo que la arrogancia y el descuido pueden traer. Pero en ese abismo, había encontrado algo que no esperaba, la posibilidad de redención, un camino tortuoso y difícil, pero no imposible. La noche cayó sobre el hospital, envolviendo el mundo en un manto de estrellas. En la quietud, Jack contemplaba el cielo a través de la ventana, permitiéndose creer, quizás por primera vez, en la posibilidad de un amanecer después de la larga noche de su vida. Los días en el hospital se sucedían con una monotonía implacable para Jack. Cada amanecer traía consigo el recordatorio de su nueva realidad, una existencia definida no solo por las barreras físicas de su cuerpo herido, sino también por las murallas invisibles que había erigido a su alrededor. La soledad se había convertido en su constante compañera, una presencia casi tangible en la habitación que compartía con el silencio. Las visitas de Clara se habían esfumado como niebla bajo el sol, dejando a Jack a merced de sus propios pensamientos, un mar embravecido de remordimientos y que habría sido sí. Aún así, había un cambio en el aire, una sensación de quietud que precedía a la transformación. ¿Cómo te sientes hoy, Jack? La voz de la enfermera, Lisa, irrumpía cada mañana en la quietud de su habitación, un faro de humanidad en el vasto océano de su aislamiento. Hoy. No lo sé, Lisa. Es como si cada día fuera una copia del anterior, respondía Jack, su voz teñida de una fatiga que iba más allá de lo físico. Lisa le ofrecía una sonrisa compasiva, ajustando el goteo de su cuatro con manos expertas. Puede que ahora lo sientas así, pero cada día es una oportunidad, Jack. Una oportunidad para sanar, para crecer. Las palabras de Lisa eran un bálsamo, pero Jack luchaba por aceptarlas. La idea de crecimiento le parecía un lujo, algo fuera de su alcance en el abismo en el que se encontraba. Y sin embargo, en momentos de reflexión silenciosa, comenzaba a entender lo que implicaban. Era en esas largas horas de soledad que Jack se enfrentaba a la verdadera naturaleza de su caída. No solo había sido física, sino también espiritual, una desconexión de todo lo que había considerado importante. Sus acciones, impulsadas por un egoísmo ciego, habían tejido la trama de su desgracia, una lección amarga que ahora se veía forzado a aprender. ¿Recuerdas cuando dijiste que cada día es una oportunidad, Lisa?, preguntó Jack una tarde, mirando por la ventana a un cielo teñido por los colores del crepúsculo. Lisa se acercó, siguiendo su mirada hacia el horizonte. Por supuesto. ¿Ha cambiado algo para ti? Jack asintió, buscando las palabras adecuadas. Creo que, tal vez estás en lo cierto. He estado pensando mucho, sobre todo lo que he perdido, todo lo que he arruinado. Pero tal vez aún haya algo que pueda hacer para empezar de nuevo. La conversación con Mesa fue un punto de inflexión para Jack. La aceptación de sus errores y la voluntad de cambiar se convirtieron en los primeros pasos vacilantes hacia una nueva vida. No sería fácil, el camino hacia la redención estaba lleno de obstáculos, tanto internos como externos. Pero en el reconocimiento de su vulnerabilidad y la apertura a la ayuda, Jack encontró un rayo de esperanza, una chispa capaz de encender el fuego de su recuperación. El silencio de los días, una vez una cárcel de reflexión amarga, comenzaba a llenarse con el eco de posibilidades.
Jack entendía ahora que, aunque algunas puertas se habían cerrado con estrépito detrás de él, otras podrían abrirse si tenía el valor de tocarlas. La soledad, una vez un pozo sin fondo, empezaba a parecer menos una sentencia y más un espacio para la reconstrucción. En esta quietud impuesta, Jack descubría la resiliencia del espíritu humano, la capacidad innata de enfrentar la adversidad y encontrar dentro de sí la fuerza para seguir adelante. Aunque los días se sucedían en silencio, ya no eran vacíos. Estaban llenos de la promesa de un mañana, de la oportunidad de redimir los errores del pasado y forjar un futuro definido no por lo que se había perdido, sino por lo que aún podía ser ganado. Mientras Jack se enfrentaba a su nueva realidad, luchando por encontrar un sentido de propósito en medio de la desolación, Missy enfrentaba sus propias batallas. A diferencia de Jack, quien había encontrado en la soledad un maestro severo pero justo, Missy se veía envuelta en una red de desesperanza y arrepentimiento que amenazaba con consumirla. Sus sueños de Broadway, una vez tan vivos y vibrantes como las luces de neón que imaginaba iluminando su nombre, ahora yacían en ruinas. Cada visita al hospital era un recordatorio crudo de todo lo que había perdido. Las sesiones de fisioterapia, en lugar de ser escalones hacia la recuperación, parecían mofarse de sus esfuerzos, cada movimiento un eco de lo que nunca sería. ¿Crees que alguna vez volveré a caminar como antes? La voz de Missy temblaba, cargada de un miedo que no se atrevía a nombrar. El fisioterapeuta, un hombre llamado Derek con ojos que habían visto más fracasos y éxitos de los que le gustaría admitir, le ofreció una sonrisa gentil. Missy, la recuperación es un camino diferente para cada persona. No te puedo prometer que todo volverá a ser como antes, pero sí puedo prometerte que haré todo lo posible para ayudarte a alcanzar el mejor resultado posible. Pero las palabras de aliento se desvanecían ante la cruda realidad de su situación. Las noches en el hospital eran las peores, sumida en la oscuridad, con solo sus pensamientos y el constante tic-tac del reloj de pared como compañía. Los recuerdos de lo que una vez fue, de lo que pudo haber sido, la acosaban sin piedad. Una noche, mientras una tormenta se desataba afuera, Jack llamó a Missy. La conexión entre ellos, forjada en secreto y ahora marcada por la tragedia, se había transformado en un vínculo de entendimiento mutuo. Missy, ¿cómo estás? La voz de Jack era vacilante, como si temiera la respuesta. Missy suspiró, las palabras luchando por salir. Sobreviviendo, supongo. Es difícil, Jack. Todo esto es como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no puedo despertar. Hubo un silencio entre ellos, un espacio lleno de palabras no dichas y sueños rotos. Lo sé, Missy. Lo sé, finalmente respondió Jack. Pero tenemos que creer que hay una salida, ¿verdad? Que todo este dolor tiene que significar algo al final. La conversación con Jack fue un pequeño consuelo, pero un consuelo al fin y al cabo. Era la prueba de que no estaba completamente sola en su sufrimiento, que había alguien más que entendía la magnitud de su pérdida. En las semanas y meses siguientes, Missy comenzó a encontrar pequeñas victorias en sus batallas diarias. Cada paso que daba, por pequeño que fuera, era un recordatorio de que, aunque su futuro como lo había imaginado se había perdido, todavía había un futuro por delante. Uno diferente, ciertamente, pero no necesariamente carente de esperanza. Y así, mientras el mundo afuera seguía adelante, indiferente a las tragedias personales de aquellos dentro del hospital, Missy y Jack encontraban en su conexión fracturada un faro de esperanza. Un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida continúa, a menudo de las maneras más inesperadas. En la quietud de sus noches, Missy comenzó a soñar de nuevo. No con los escenarios iluminados de Broadway, sino con escenarios más modestos, quizás un pequeño teatro en alguna parte, donde su historia podría ser contada, donde su dolor podría transformarse en arte. Los ecos de un futuro perdido resonaban aún en sus corazones, pero ahora, en lugar de ser un lamento, se estaban convirtiendo en la melodía de un nuevo comienzo, una canción de resiliencia y esperanza.
En esta sinfonía inesperada, Missy y Jack encontraban la fuerza para enfrentar cada nuevo día, cada nuevo desafío, sabiendo que, aunque algunos sueños